En el instante en que la violencia y el desamor parecen apoderarse de los corazones, nace una esperanza en el corazón de la gran ciudad. Esta emisora trae a usted el programa Hablando de Vida. Síntomas de depresión. La depresión se puede describir como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. Es un trastorno del estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un periodo de algunas semanas o más. Los síntomas de depresión abarcan estado de ánimo bajo e irritable la mayoría de las veces, dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño, cambio grande en el apetito, a menudo con aumento o pérdida de peso, sentimientos de inutilidad, odio a sí mismo y culpa, dificultad para concentrarse, sentimientos de desesperanza y abandono, pensamientos repetitivos de muerte o suicidio. ¿Usted se identifica con algunos de estos síntomas? Acompáñenos y sepa cómo vencer la depresión. Su amigo de fe, Pastor Oliveira. Olá, que tal, amigos e amigas? Muy buenos días. Que a luz del Espírito Santo ilumine a usted y toda su familia. Usted escuchó los síntomas de una persona que tiene depresión. ¿Cómo una persona depresiva puede alcanzar la felicidad? Es imposible. Por isso estamos aqui nessa programação para mostrar a usted que sim há uma solução. El Salmo 25, el versículo 16 e 17 diz assim: Mírame, tenme compaixão, pois estou solo e afligido. Mais e mais mi coração se vai llenando de angústia. Quita-me la tristeza. Seguramente Davi, quando escreveu este salmo, quando lo mencionou, estava com o coração afligido, estava triste solo. São sintomas da depressão. Quem lhe dijo a usted que os homens da Bíblia, as pessoas da Bíblia não passavam? Pero mire, eles buscavam em Deus qualquer remédio espiritual. E Davi nos está dizendo como vencer a depressão. E é isso que nós buscaremos este viernes, a liberação. Assim como ele disse, quita-me a tristeza. Nós diremos, quita-nos a depressão. Vamos determinar para as pessoas que estarão presentes que sejam livres de la depressão. Quero que usted, neste momento, deixe preparado um vaso com água, porque vamos unir a fé em oração juntos, principalmente usted que está passando por essa depressão, ou usted tem um familiar suyo, usted diz, pastor, eu mesmo não tenho os sintomas da depressão, pero tenho um hijo, uma hija, mi pareja está passando por isso, estamos passando por muitos problemas por causa de esto. Então, você pode chamar-nos e comunicar-se com nós para o momento da oração. 717-91-80 ou através do WhatsApp 782-3314. Se nos acompanha desde outro país, está assistindo nossa página do Facebook, escreva nos comentários seu nome para a oração. Ponga muita atenção a esse testemunho, como esta pessoa venceu a depressão e encontrou
la felicidad. Mi vida ya no tiene sentido. Nadie cree en mí, nadie me quiere. Ni siquiera mi hija tiene amor para mí. Lo mejor es quitarme la vida y matarla a ella también para que no sufra lo mismo que yo. Mi nombre es Damaris y tengo depresión. Soy diagnosticada con depresión infantil a los 6 años. Siempre me sentía triste, angustiada, de la nada solo me enfermaba, me comenzaba a dar fiebre y a los 16 años quedé embarazada y pues los problemas crecían porque yo me sentía mal, ¿no? Sentía que era un fracaso como madre. Mi hija estaba careciendo muchísimo, la pareja con la que vivía pues estaba hundiendo en el alcoholismo, se iba con sus amigos, no nos daba la atención que nosotros pues necesitábamos, ¿no? Y yo vivía en un lugar pues donde estaba muy solo todo, obviamente todo me causaba miedo, inseguridad, y ahí intento pues acabar con la vida de mi hija y acabar con mi vida, porque yo crecí con las mujeres nacimos para sufrir y yo no quería que eso aconteciera con mi hija, entonces la mejor solución pues era quitándole la vida y posteriormente yo acabar con mi vida. Ese día tomé pastillas, todas las pastillas que yo encontré me las tomé y me sentí tan fracasada, hasta en eso decía yo que era tan nada que no podía ni siquiera suicidarme, o sea, ni eso podía hacer bien. Me sentía vacía, me sentía muy sola, triste. Los deseos de suicidio ahí seguían en mi cabeza mientras yo iba en el transporte público. Eran, hazlo ahora, tu vida no tiene sentido, nadie te quiere, nadie te va a querer nunca, ve todo lo que has hecho. Y también el que mi hija, ¿no? De pronto, pues porque yo no estaba presente, ella tenía más inclinación para con su papá, que solo veía fines de semana, que conmigo. Ahí pues más no era pues para qué sigues viviendo, ni tu hija que es tu hija te quiere, nadie te va a querer, nadie te ha querido. Es algo horrible, la depresión es la peor enfermedad que un ser humano puede andar cargando. A través de una invitación yo conozco el Templo de los Milagros. Poco a poco se fue yendo ese vacío, esa angustia que yo sentía siempre en mi pecho, se fue. Gracias a Dios tuve un encuentro con Dios y hoy me siento libre de toda angustia, de toda ansiedad, de desespero. Dios me enseñó a amarme primero yo para que las demás personas pudieran quererme, ¿no? Al como yo era. Y yo también aceptar a las personas tal cual son. Yo conocí a una persona cuando menos lo esperaba, en el momento que menos pues lo quería, lo deseaba. Y hoy, gracias a Dios, fui bendecida con un matrimonio sólido. Mi hija ahora pues es diferente nuestra relación, ¿no? Hoy tengo una familia bendecida y somos felices. Las ganas que yo tenía de quitarme la vida desaparecieron totalmente. Hoy simplemente agradezco a Dios por cada día que Él me da. Yo siempre creí que yo no había nacido para ser feliz. Y pues hoy realmente me siento completa, me siento plena. El mismo Dios que hizo la liberación acontecer en esta vida también quiere hacerlo en su vida. Por esta razón que viernes vamos estar unidos en fe. Desde la mañana hasta en la noche, la iglesia está abierta para recibir a
todos los que creen y que quieren vencer la depresión. No tienen que pagar absolutamente nada. Nosotros vamos a ayudarles en oración. Vamos entonces a esa pauta, escuchando lo que estará sucediendo ese viernes, una canción hermosa, mientras usted vaya preparando su vaso con agua. Ya regresamos. Todos los viernes, en la Iglesia Universal, combatimos y expulsamos de la vida de las personas todo síntoma y problema espiritual. Y si todo lo que está viviendo ya le parece algo normal, dése cuenta que bíblicamente está siendo víctima del mal. Males que le han hecho vivir enfermo, con depresión, en los vicios, en la miseria, la brujería que está acabando con usted y con su familia. Este viernes usted recibirá la liberación total y completa en su vida, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Viernes, reunión de liberación espiritual. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde en la Iglesia Universal, calle Industria Parriba, número 32. Para más información, comuníquese con nosotros al 717-9180 o por WhatsApp al 782-3314. Su programa de todos los días está en el aire. Hablando de vida. ¿Cuál es el nombre que usted acostumbra a llamar cuando las lágrimas inundan su mirar? ¿Cuál es el nombre que usted grita con poder cuando el enemigo lo ataca a usted? No es Pablo ni Juan, ni David y ni Sansón, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, ni Abraham. No, no es, el nombre es Jesús. El nombre es Jesús. El nombre es Jesús. El nombre es Jesús. ¿Cuál es el nombre que usted encuentra la paz, donde la esperanza crece más y más? ¿Cuál es el nombre que le da confianza y fe para vencer el mundo y vencer la muerte? No es Pedro, no es Daniel, no es María, no es Isabel, no es Job, no es José, ni Abel y ni Noé. No, no es, el nombre es Jesús. El nombre es Jesús. El nombre es Jesús. El nombre es Jesús. ¿Cuál es el nombre que usted va a pronunciar por los siglos de los siglos sin parar? En la tierra y en el cielo,
y en todas partes también. Este nombre es vida plena para siempre. Amén. No es Pedro, no es Daniel, no es María, no es Isabel, no es Job, no es José, ni Abel ni Noé. No, no es. El nombre es Jesús. 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 Es Estamos hablando de vida. Medidas para evitar la propagación del COVID-19 coronavirus. Acatando las normas impuestas por el gobierno para el combate contra el COVID-19 coronavirus, las cuales son evitar aglomeración, higiene y distancia social, la Iglesia Universal del Reino de Dios aquí en Bonaire ha tomado estas medidas para que usted pueda participar de nuestros cultos de una manera segura. Por esta razón, al usted llegar a la iglesia, será recibido por uno de nuestros obreros. Inmediatamente usted será dirigido al dispensador de gel antibacterial para desinfectar sus manos. Después de desinfectar sus manos, usted podrá tomar asiento en la silla que previamente fue esterilizada. Usted puede observar que cada silla tiene la distancia sugerida. De esta manera, usted podrá participar de la reunión de una forma confortable y segura. Recomendamos que haga uso de su máscara para participar de nuestras reuniones. La Iglesia Universal del Reino de Dios, ayudando a prevenir el COVID-19. Todos están bienvenidos. Síntomas de depresión. La depresión se puede describir como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. Es un trastorno del estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un periodo de algunas semanas o más. Los síntomas de depresión abarcan estado de ánimo bajo e irritable la mayoría de las veces, dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño, cambio grande en el apetito, a menudo con aumento o pérdida de peso, sentimientos de inutilidad, odio a sí mismo y culpa, dificultad para concentrarse, sentimientos de desesperanza y abandono, pensamientos repetitivos de muerte o suicidio. ¿Usted se identifica con algunos de estos síntomas? Acompáñenos y sepa cómo vencer la depresión. E se você necessita de liberação, esse viernes vamos estar listos para atender a você. Não importa a sua religião. E não se trata de religião, se trata de vidas. Vidas que Satanás está destruindo. E quando Satanás destrui, ele não pergunta qual é a religião da pessoa.
Ele entra nas casas, ele entra nas famílias, ele entra nos matrimônios, ele ataca os filhos com esse sentimento maligno. E uma pessoa com depressão não pode levantar a cabeça. Se você disse, pastor, eu quero ajuda, então você pode hoje cambiar a história de sua vida. Hoje vamos orar por as famílias. Se você é madre, padre, ou se você é esposa, esposo e tem problemas sentimentais também, nós vamos estar às 6:30 da tarde na reunião da família e terapia do amor, porque vamos fazer a oração por las famílias e depois oraremos por la vida sentimental. E você é nosso invitado especial. Pero eu quero colocar alguns nomes aqui para a oração. Daqui a alguns instantes oraremos. Você vai preparando seu vaso com água para a oração. Vou poner aqui no aceite o nome da senhora Abigail Ledesma, também o nome da senhora Mari Delgado e o nome de Juana Gonçalves e Andrea Vázquez. Também colocarei aqui para a oração o nome da senhora Margarita Zera. Também o nome de Miguel Dias e o nome de Juan Flores. Preste atenção a um testemunho mais, como esta pessoa venceu a depressão, porque eu quero que você sepa que para você também há uma solução. Mi nombre es María Ruiz. Yo pasé por una fuerte depresión a raíz de una separación, pérdida de esposo, de casa, de todo. Fue una pérdida. Entonces, para mí fue muy, muy desagradable. Ahorita acordarme es desagradable por el sentido de que pasa de tener todo a no tener nada. Me sentía que yo no valía nada, que el fin estaba ya ahí. Lo que nos queda es un dolor muy fuerte y ese dolor se refleja y no quiere uno hacer absolutamente nada, no quiere ni levantarse a veces. Yo me descuidé en la parte mía que yo me quería morir, yo me quería suicidar, porque yo decía que ese era mi fin. Yo escuchaba así como cuando alguien le dice, hasta aquí llegaste, ya no hay otra salida y te vas a morir. Yo manejaba y me decía, ora en esta luz, te puedes matar. Y así, pero por otra parte venía otro pensamiento fuerte y me decía, ¿y tu hija? Ya falló el papá, tú le vas a fallar también. Entonces uno está en esa situación de dolor, de dolor. Yo lloraba, yo me subía al carro y lloraba y lloraba. Me iba a la hora de dormir, yo no quería estar en la cama, quería estar en el carro llorando para que nadie me viera. Ese dolor lo tenía yo y yo lo quería que asimilar y no encontraba ninguna forma. So, yo a veces caminaba y caminaba y caminaba porque era una manera de encontrarme cansada y regresar y dormir un poquito, porque no podía. So, yo caminaba y yo como si me andaba ahogando por aquello que yo había perdido, aquello que había vivido, que me hicieron creer que eso era, que yo estaba bien, pero que de la noche a la mañana usted baja y ya no tiene nada, ni nadie. Fue muy doloroso, que yo recuerdo que mi hija me decía, mami, ¿por qué tú no limpias la casa? ¿Por qué tú no cocinas como cocinabas antes? ¿O por qué no te pones tal ropa que te pones? Porque yo sentía que yo, como se dice, castigándome a mí misma.
como castigándome. Y yo solo le decía, déjame que yo no me siento bien. Fue ahí cuando en la televisión vi una parte que a mí me interesó, una palabra que a mí me interesó. El día que yo llegué a la iglesia por primera vez, que conocí a la iglesia del Reino de Dios, fue para mí como un alivio a todo mi sufrimiento, a todo lo que yo llevaba. Pasando los días, me sentí cada vez mejor y luego vino el nuevo nacimiento, que para mí fue bien extraordinario, que no se me olvida. Hoy estoy muy diferente porque el Espíritu Santo pues renueva, cambia, transforma todo dentro de uno y le da esa certeza principalmente que es la salvación. Pero junto con eso viene la paz, la tranquilidad, el quererse uno mismo. Puedo gozar lo que perdí antes, puedo disfrutarme a mí misma. Yo ya no necesito de lo alrededor, pero sí en mí misma yo ya siento que puedo disfrutar más. Todo es la paz, todo, como dije, tranquilidad. Y me siento muy feliz de haber sanado y cambiado de la depresión a ser ahora una persona más útil, más alegre, más confiada, y eso me hace estar bien con las demás personas. En algunos instantes vamos unir la fe en oración. Ahí usted, donde usted está, en su casa, en su trabajo, y nosotros aquí en nuestra programación. Usted pudo ver los detalles de ese testimonio, como la señora sufrió con este sentimiento maligno, como ella estaba perdiendo las fuerzas hasta que una invitación cambió todo. Deus hizo com que uma invitação chegasse a ela e ela agora pode relatar o cambio total em sua vida. Eu repito, o Salmo 25. O Salmo 25, Davi também sentia este aprieto en el coração. Quando ele disse, mírame, Davi disse, mírame e teme compaixão. Estava falando com Deus. Pois estou solo e afligido. Esse é um dos síntomas da depressão, a soledade e a aflição. E o versículo 17, Davi sigue dizendo, mais e mais, mi coração se va llenando de angústia. Mais e mais, mi coração se va llenando de angústia. Quita-me la tristeza. E assim Davi rogava a Deus que arrancasse esta angústia que ele sentia no coração. Há muitos problemas que podem angustiar o coração de uma pessoa. Quando a pessoa não tem trabalho, quando a pessoa ama a alguém, põe sobre alguém a confiança, esta pessoa lhe traiciona, lhe humilha, lhe põe no suelo. Quando a pessoa é maltratada fisicamente, psicologicamente, quando esta pessoa está llena de deudas e não tem condições de pagar as deudas, nem dormir na noite. E quando a pessoa pensa assim, não, eu dormirei ou vou usar drogas, vou beber com meus amigos e amanhã tudo se resolverá. E quando ela chega à conclusão que chegou amanhã e não resolveu nada, então ela disse como Davi, mais e mais a angústia se vai llenando meu coração, vai llenando meu coração. Solamente Deus pode liberar-te. Esse viernes lhe esperaremos. Você não tem que pagar nada, você tem que venir com fé. E venir com fé significa que venir disposta
a hacer lo que Dios quiere que sea hecho. Una entrega total. Amém? Buscando Jesus, o único que lhe pode liberar. Caia Indústria Pariba, número 32. Essa é a direção de nossa igreja aqui em Bonaire. Le esperaremos. Amém? 7:30 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde, especialmente às 6:30 da tarde. Você me disse, Pastor Oliveira, eu não quero esperar para amanhã, eu posso ir hoje? Você pode vir hoje. Hoje vamos estar aqui para orientar-lhe, para ajudar-lhe. Hoje é a oração por a família e a vida sentimental. E lhe orientaremos. Amém? Especialmente às 6:30 da tarde. Vamos a essa pauta porque quero já entrar em oração em seu favor. Todos los viernes, en la Iglesia Universal, combatimos y expulsamos de la vida de las personas todo síntoma y problema espiritual. Y si todo lo que está viviendo ya le parece algo normal, dése cuenta que bíblicamente está siendo víctima del mal. Males que le han hecho vivir enfermo, con depresión, en los vicios, en la miseria, la brujería que está acabando con usted y con su familia. Este viernes usted recibirá la liberación total y completa en su vida, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Viernes, reunión de liberación espiritual. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde en la Iglesia Universal, calle Industria Pariba, número 32. Para más información, comuníquese con nosotros al 717-9180 o por WhatsApp al 782-3314. Una noche, soñé que caminaba a lo largo de una playa, acompañado por Dios. Durante la caminata, muchas escenas de mi vida fueron proyectándose en la pantalla del cielo. Según han pasado cada una de esas escenas, notaba que unas huellas se formaban en la arena. A veces parecían 2 pares de huellas, en otras solamente aparecía un par de ellas. Esto me preocupó grandemente, porque pude notar que durante las escenas que reflejaban etapas tristes de mi vida, cuando me hallaba sufriendo de angustias, penas o derrotas, solamente podía ver un par de huellas en la arena. Entonces le dije a Dios: Señor, tú prometiste que si te seguía, tú caminarías para siempre a mi lado. Sin embargo, he notado que durante los momentos más difíciles de mi vida, solo había un par de huellas en la arena. ¿Por qué, cuando más te necesitaba, no estuviste caminando a mi lado? El Señor me respondió: las veces que has visto un par de huellas en la arena, hijo mío, ha sido cuando te he llevado en mis brazos. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Oh Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesús, aquí estamos una mañana más en oración, pues esta es el arma que el Señor nos ha dado para poder buscarte y vencer las acechanzas del maligno. Porque, mi Dios, en esta mañana entro en oración en favor de aquellos que não têm forças para lutar, aqueles que são dominados por esta
enfermedade maligna, esta depressão, que lhe ha quitado as forças, que lhe ha quitado as energias de seguir lutando. Famílias destruídas por causa de las mentiras, traições, chismes, pessoas que estão em um leito de dolor, lutando contra um câncer, tumor, pessoas que os caminhos estão trancados para elas, não há trabalho, não há oportunidades, e lo que entra em sua vida desaparece. Pessoas, meu Senhor, que perderam o matrimônio por causa de brujerias e envidias. O único que pode ajudar eres tu, Senhor. Então, por la fé, a donde quiera que llegue nuestra oração, pueda llegar la vida. Arranca el mal, arranca esta carga maligna e lleve vida para los que creem. Senhor, oro por cada nome que está dentro do aceite. Senhor, assim como o aceite, meu Deus, envolve cada nome, seja tu poder envolvendo a saúde, o corpo, a vida, a alma, o coração de los nombres e de las personas que sus nombres estão aqui. Bendiga el vaso com água, Senhor, por la fé seja consagrada. Quando esta pessoa bebe, o enfermo seja curado. El que estava triste e desanimado receberá ânimo nesta manhã e te buscarão e te encontrarão. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém e amém. Se você crê, diga amém. Pode beber del água. Deus ha escuchado nossa oração. Seja curado e tocado por el poder de Deus. Amém. Dame, Señor, tus manos para que pueda en las luchas vencer. Cuando vengan las tribulaciones, vísteme del escudo de la fe. Dame, Señor, tus manos. Graças a Deus, eu tenho certeza que Deus ha escuchado nossa oração. Então, aí onde você se encontra, seja fuerte, amigo, seja fuerte, senhora, porque Deus está aí com você. Agora, Deus nos fortalece para que nós venhamos tomar decisões acertadas e confiando em Ele e em Sua palavra. Esse viernes, você terá a oportunidade de ser livre destas cargas malignas, da depressão, das influências do mal. Você não tem que pagar absolutamente nada. Amém? 7:30 da manhã na primeira reunião, 10 da manhã na segunda reunião, 3 da tarde na terceira reunião e especialmente às 6:30 da tarde. Tome nota na direção, nossa Igreja Universal aqui em Bonaire, Caia Indústria Pariba, número 32. Você é nosso invitado especial, amém? E se você pode entrar em nosso canal de YouTube, você pode entrar, porque aí tem palavras de fé, testemunhos de fé, canções que alegrarão seu coração. Amém? Você estará conectada com as coisas de Deus. Se você quer nossa ajuda, qualquer hora você pode comunicar-se conosco durante o dia, 7179180 ou através de nosso WhatsApp. Você tem o contato aí, 7823314. Que tenha uma feliz manhã. Deus me los bendiga e hasta la próxima. Dios, eres mi salvación. Dame fuerzas y poder para que pueda luchar y la victoria siempre alcanzar. Dame fuerzas y poder para que pueda
luchar y la victoria siempre alcanzar. Todos los viernes, en la Iglesia Universal, combatimos y expulsamos de la vida de las personas todo síntoma y problema espiritual. Y si todo lo que está viviendo ya le parece algo normal, dése cuenta que bíblicamente está siendo víctima del mal. Males que le han hecho vivir enfermo, con depresión, en los vicios, en la miseria, la brujería que está acabando con usted y con su familia. Este viernes usted recibirá la liberación total y completa en su vida, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Viernes, reunión de liberación espiritual. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde en la Iglesia Universal, calle Industria Parriba, número 32. Para más información, comuníquese con nosotros al 717-9180 o por WhatsApp al 782-3314. Medidas para evitar la propagación del COVID-19 coronavirus. Acatando las normas impuestas por el gobierno para el combate contra el COVID-19 coronavirus, las cuales son evitar aglomeración, higiene y distancia social, la Iglesia Universal del Reino de Dios aquí en Bonaire ha tomado estas medidas para que usted pueda participar de nuestros cultos de una manera segura. Por esta razón, al usted llegar a la iglesia, será recibido por uno de nuestros obreros. Inmediatamente usted será dirigido al dispensador de gel antibacterial para desinfectar sus manos. Después de desinfectar sus manos, usted podrá tomar asiento en la silla que previamente fue esterilizada. Usted puede observar que cada silla tiene la distancia sugerida. De esta manera, usted podrá participar de la reunión de una forma confortable y segura. Recomendamos que haga uso de su máscara para participar de nuestras reuniones. La Iglesia Universal del Reino de Dios, ayudando a prevenir el COVID-19. Todos están bienvenidos. Tenemos abiertos 7 días a la semana para dar así lo mejor de nosotros y lograr el cambio de vida que usted tanto desea. Agenda semanal de la Iglesia Universal. Lunes, tenemos una reunión dedicada para ayudarlo a encontrar la estabilidad y prosperidad financiera para su vida. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Martes, lo ayudamos a encontrar la plenitud de la salud. Participe de la reunión de sanidad. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Miércoles, reunión de los hijos de Dios y estudio bíblico para usted que necesita de avivamiento y fortalecimiento espiritual. En esta reunión usted aprenderá cómo tener un verdadero encuentro con Dios. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Jueves es el día en que nosotros ponemos nuestras fuerzas para dar así la oportunidad de ser feliz en la reunión titulada Terapia Familiar y Sentimental a las 6:30 de la tarde. Viernes, en la Iglesia Universal luchamos cara a cara contra el mal para acabar con los problemas espirituales que no dejan que usted alcance la paz que tanto desea. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Sábado, participe de una reunión que va a eliminar todo, incluso cualquier obstáculo que está limitando su vida, en la reunión de los casos imposibles a las 7:30 de la mañana.
Domingo, gran concentración de fe y milagros con el tratamiento espiritual para la cura del alma, del cuerpo y del espíritu. Una reunión de fortalecimiento espiritual y cura divina, especialmente a las 9 de la mañana, 3 de la tarde, 6 de la tarde con el estudio del oro y del altar y a las 6:30 de la tarde. Si usted quiere más información sobre el trabajo que la Iglesia Universal realiza, puede visitar nuestra página de Facebook Iglesia Universal del Reino de Dios Bonaire. Agenda semanal de la Iglesia Universal. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Iglesia Universal Bonaire, donde encontrará testimonios de transformación, oraciones de fe, mensajes de reflexión, fragmentos de nuestras reuniones y palabras de fe. Para estar al tanto de todo nuestro contenido, suscríbase y active la campana de notificación. Unisocial, Iglesia Universal ayudando comunidad. Rond mundo ti gente de necessidade e na momento de crisis é necessidade aqui tá plama para mais gente e é efeito tá muito mais pisar. Iglesia Universal tem grupo que te ajuda a gente nan em momento nan difícil aqui com produto nan de necessidade básico, esta comida e higiene. El grupo aquí llama Unisocial. Esa quita apenas parte de lo que el grupo aquí hace. Van mira Unisocial en acción. Unisocial Brasil a uniforça que é único meta de realizar ponto nan para recaudar produto nan Rond Brasil para dar apoio social na família nan mais afetada para a pandemia aqui. A recaudar total de mais que 320 tonnes de comida e mais que 40.000 produtos de higiene. O grupo de polícia estava presente na distribuição de macuto básico na pueblo. O trabalho de evangelização de Iglesia Universal arriba apoio social e espiritual na miles de gente durante a situação de caos aqui, a distribuir mais que 200 macuto básico, respeitando toda determinação do Ministério de Saúde. Iglesia Universal na África Sul aduna 10 tonnes de comida para salvar 603 famílias de hambre. Lo sigue recaudar para ajudar outra família. Metade de africanos no Sul está viva de pobreza. Iglesia Universal Corsou está fazendo trabalho unisocial e está invita tour para mostrar amor para o próximo. Todo dia tem gente que não conhece que está passando em necessidade. Iglesia Universal na Venezuela estava presente na barrio, sector e comunidade para dar algo para a gente de necessidade. Não somente comida físico, sino também comida espiritual que dá uma força para seguir para adelante. Iglesia Universal na América também aduna seu aporte para ajudar a afetar diretamente para a pandemia, tanto na casa como na prisão. Iglesia Universal na Aruba a unina e trabalho de unisocial para ajudar a gente com menos condição. Iglesia Universal Bonaire não queda atrás. Durante o período difícil aqui, a recaudar e entregar paquetes de comida básico na várias famílias que têm necessidade.
botambe, estima bo prójimo, manera bo mes. Unisocial, ayudando esnan kutimester. Y de esta manera hemos llegado al final de una entrega más de su programa Hablando de Vida. Nuestra muy cordial invitación es para nuestra próxima emisión, a esta misma hora y en esta misma emisora, cuando estaremos nuevamente Hablando de Vida.